Hoy vamos a hablar de ello, de la manipulación de los medios de información. No solamente eso, también de cómo la tecnología, la ciencia, está siendo utilizada para la manipulación de los pueblos, a favor de las grandes potencias principalmente, Estados Unidos en primero, Europa y otros aliados de Estados Unidos. En una primera parte vamos a tener a David López, un colombiano residente en Suiza que trabaja muy estrechamente con Naciones Unidas a partir de su organización no gubernamental, la cual él va a presentarla. Él estuvo hace poco con su organización en el Foro Social de Naciones Unidas. Aquí tenemos el resumen especial que él nos hace para nuestro programa. Adelante, David. Bueno, mil gracias, Hernando. Comienzo por presentar mi nombre es David López, represento la Asociación Internacional de Derechos Humanos y Desarrollo Social, AIDS, aquí en Suiza. Quiero aprovechar el espacio para abordar temas que abordamos el 2 y 3 de noviembre durante el Foro Social del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, donde se habló de la ciencia, de la tecnología, de los derechos humanos. Tuvimos la oportunidad de manifestar que la ciencia y la tecnología desempeñan un papel esencial en la lucha por los derechos humanos. Es importante reconocer aquí el poder que tienen estas últimas para aportar un plus a los derechos humanos, a la igualdad, a la justicia. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de hecho, habla de la posibilidad que existe entre la tecnología y la promoción a la educación, cosa que desafortunadamente no en todos los países existe, porque no todos los países tienen acceso a la tecnología y por ende pues no todo el mundo tiene acceso a la misma calidad educativa que puede tener cualquier país europeo o cualquier país occidental. Por otro lado, pues también existe el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que da derechos mucho más individuales, como pueden ser, por ejemplo, la libertad de expresión. Pero justamente en este tema de la libertad de expresión es importante hacer una pausa y hacer un análisis y entender del cómo el tema de la libertad de expresión ha sido en muchas ocasiones manipulado, tergiversado, y cómo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ha sido instrumentalizado para que varios medios de comunicación, varios canales oriundos de la tecnología de punta que hoy conocemos en este siglo XXI, manifiestan ser víctimas cuando realmente son victimarios. Quiero darme a entender, por ejemplo, por el simple y llano hecho de que los medios de comunicación occidentales den a entender de que Israel es una víctima sobre el pueblo palestino, que hoy es vilmente víctima de un genocidio, y que los medios de comunicación y las corporaciones que tienen el poder suficiente de manejar la tecnología quieren darle a entender a las masas de que es eso, Israel una víctima y Palestina son simple y llanamente los viles asesinos. Se cuenta en diversos medios de comunicación de que en Palestina son simple y llanamente miles de muertos y que en Israel son miles de asesinados. Como la tecnología se ha encargado en este momento por medio de los medios de comunicación de darnos a entender eso, y si criticamos eso, entonces cómo es que desafortunadamente ellos se consideran como víctimas de un abuso como es cohibirlos de la libertad de expresión. Hemos visto cómo en Colombia también, y fue algo que pudimos mencionar en el Consejo, ha venido sucediendo con algunos medios de comunicación a manos de corporaciones financieras, de personas muy poderosas que también están muy vinculadas a Occidente, quienes tergiversan también el papel de un gobierno que ha llegado a ser alternativa después de 200 años de poder neoliberal en Colombia.
y que hoy por hoy se ve vilipendiado una vez más por estos medios de comunicación. La semana pasada justamente tuvimos la posibilidad de tener una charla con la ministra del Trabajo de Colombia y nos explicaba cuán peligroso se están volviendo los medios de comunicación para la paz con justicia social que en este momento se quiere promover en territorio nacional, y por eso en el Consejo o en el Foro Social hicimos un llamado a que esto cesara y que justamente los medios de comunicación y la tecnología se prestase más a informar realmente las masas, a informar realmente a la gente. ¿Cómo? Dándole la posibilidad de que se democratice más la tecnología, se democraticen más los medios de comunicación para que no haya desinformación. Pudimos mencionar también el tema del bloqueo, de cómo el bloqueo a la tecnología ha perjudicado pueblos como Cuba, como a Venezuela, como a Irán, incluso la misma Rusia, ¿no? En un país tan grande y tan poderoso como ese ha visto perjudicado, y no propiamente el país y sus gobernantes como tal, pero más bien la población. Y es algo que es supremamente delicado y que quisiera uno también abordar en cada recinto, y por eso aprovechamos este espacio como por hacer un eco mucho más amplio de esta situación, condenando justamente el bloqueo que existe contra estos países y de cómo la tecnología, al no llegar allí, no solamente vulnera el tema de la información, sino también la medicina, la educación y todo lo que pueda ser respaldado por el derecho, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Queremos pues así igualmente denunciar de nuevo lo que se denunció una vez más en el foro, con respecto al ataque que viene por parte de los Estados Unidos contra algunos medios de comunicación. Para nosotros es muy preocupante que la tecnología quiera ser limitada e incluso quiera servir de ataque para guerras electrónicas, mediáticas y belicosas, no solamente contra pueblos, sino contra medios alternativos que buscan esclarecer verdades y dar a entender nuevas historias. Las declaraciones de Richardson, jefe del Comando Sur, contra Telesur y RT en español son sumamente graves y fueron denuncias que quedaron postradas en el Foro Social de las Naciones Unidas y que queremos dejar aquí asentado una vez más. Vamos a seguir con el tema, pero ahora con un ejemplo concreto, o unos ejemplos concretos, que nos va a mostrar José Manzaneda, un periodista español que conoce muy bien la manipulación de los medios, particularmente europeos, hacia procesos sociales diferentes y no queridos por Estados Unidos y sus socios europeos. Entonces aquí tenemos en especial también para este programa El Revolcón Internacional a José Manzaneda desde Bilbao. Adelante, José. Los medios de comunicación, o los grandes medios de comunicación, las grandes empresas de la comunicación internacional y en concreto las de América Latina, están en manos de los grandes capitales y por lo tanto defienden los intereses de clase de estos capitales. Son fondos de inversión, son grandes empresarios, son empresas de otros sectores con inversión en los medios de comunicación, constructoras, inmobiliarias, seguros, la propia banca, etc. Y indudablemente defienden sus intereses que están representados en la ideología de defensa del capitalismo y de la derecha, o de las derechas. En concreto, en el campo latinoamericano, en el escenario de las transformaciones que ha habido, o los intentos de transformación social y económica que ha habido en algunos países de América Latina en las 2 últimas décadas, bueno, pues estos medios de comunicación se han convertido en verdaderas formaciones políticas ante la crisis de los partidos de derecha tradicionales. Lo vimos y lo seguimos viendo en países como Venezuela, en el momento, álgido de transformaciones de la Revolución Bolivariana, cuando estaba en vida el comandante Hugo Chávez. Bueno, pues los medios de comunicación tuvieron un papel fundamental en
un intento de golpe de Estado, en un paro petrolero, en el intento de destrucción de la economía, y después, tras el fallecimiento del presidente Hugo Chávez, durante el mandato de Nicolás Maduro, estas empresas de comunicación debilitadas, muchas de ellas, han sido sustituidas por otras fuerzas organizadas de la comunicación, muy financiadas desde el gobierno de Estados Unidos, que han perseguido más o menos lo mismo, ¿no? La desestabilización económica y social del país y la justificación de un bloqueo absolutamente asesino que ha conseguido en los últimos años, pues, destruir la economía de un país que estaba en el, digamos, en el que tenía como horizonte cercano, bueno, pues la superación de una importante deuda social histórica, y ha hecho retroceder a este país pues muchos años atrás en su economía y en sus programas sociales, precisamente porque consiguieron golpear tanto el gobierno de Estados Unidos como estos canales de comunicación. Consiguieron golpear la entrada de divisas por petróleo del país. En el caso de Cuba, bueno, pues los grandes medios de comunicación defienden y dan un protagonismo absoluto, hegemónico, a la llamada disidencia, a las fuerzas, vamos a decir, opositoras, en su gran mayoría monitoreadas y financiadas desde el gobierno de Estados Unidos para destruir la revolución cubana, para crear un caos social, para legitimar el bloqueo económico al país también. Se da un protagonismo absolutamente exclusivo a estas fuerzas, y a la vez que se demoniza al gobierno cubano y a las fuerzas y a las personas que lo defienden, que están con este gobierno y que están con el proceso revolucionario. A la vez utilizan la mentira directa, pero también a veces utilizan las verdades muy concretas, muy en detalle, las noticias que puedan ser, a través de una hiperbolización, puedan ser colocadas como un escenario de caos en el país. Un suceso concreto que en otro país sería una anécdota, bueno, pues en Cuba significa el caos social, ¿no? o significa un grave problema. Tenemos un ejemplo, hay muchísimos, hay infinitos ejemplos, pero el ejemplo del turismo al que se quiere golpear en estos momentos es uno de los escasos renglones de Cuba que permiten la entrada de divisas al país, y desde el gobierno de Estados Unidos y desde los medios de comunicación, no solamente los de Miami, sino también los de otros lugares del mundo, se trata de golpear el turismo a Cuba, diciendo, por ejemplo, que existe una situación de inseguridad en el país, un país increíblemente que es uno de los más seguros de la región, pero por una serie de sucesos concretos en el país, bueno, pues ya se trata de magnificar esta situación, ¿no? Cuando realmente estos sucesos ocurren multiplicados por 1000 en cualquier otro país de la región, algunos, por cierto, muy turísticos, ¿no? Estamos hablando también de, bueno, pues de intentar situar aquellas voces que defienden a Cuba o incluso que puedan ser neutrales, colocarlas en este espacio de hegemonía exclusiva. La hegemonía exclusiva mediática sería que solo se puede estar en contra del gobierno cubano, solo se puede demonizar lo que hace la revolución cubana, solo se puede estar en contra. Bueno, pues las personas que opinan, que tienen alguna opinión sobre lo que ocurre en el país, automáticamente, aunque no lo digan, se les coloca en titulares y en declaraciones que ellos no han dicho, pues palabras en contra de este proceso político o del gobierno cubano en concreto. Ahí tenemos hace poco la entrevista que le hacía el diario El País a Santiago Auserón, un gran músico español, que no dijo que el régimen cubano estaba agotado y que era un fracaso y tal. No dijo absolutamente nada de esto, y sin embargo colocaron estas palabras en su boca y lo colocaron en un titular. Bueno, él protestó,
pero la protesta y la denuncia no la veremos publicada ni en El País ni en ningún otro gran medio de comunicación, ¿no? Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro DaviPlata, llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte y listo. Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos La Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.